Continuamos entonces en el estudio del libro de los Hechos, luego de una pausa de una semana por razones de enfermedad. Hoy entramos a desarrollar desde el versículo 36 del capítulo 15 hasta el capítulo 16, versículo 10. Habíamos dejado la anterior clase y ya establecido cómo la Iglesia Apostólica sobrevivió al mayor reto que había enfrentado, y ahí se estableció que la doctrina sobre la salvación por gracia. Vimos que en el intento de Satanás por inyectar enseñanza hereje a la Iglesia fue desbaratado, y así también lo fue en su intento de dividir a la Iglesia a lo largo de las líneas culturales y raciales de ese tiempo. Se pudo unificar la Iglesia a través de ese concilio en Jerusalén. Siempre podemos entender que ha habido y siempre habrá una sola manera de ser salvos. Eso ya está establecido, eso ya está zanjado, podríamos decirlo así, que la salvación, como dice Efesios 2, 8, 9, es por gracia. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego de este suceso tan importante en la Iglesia, el versículo 36 hasta el versículo 10 del capítulo 16 habla sobre la evangelización a la manera correcta. Cuando digo a la manera correcta, porque entendemos que a través de los tiempos se ha desvirtuado lo que realmente es una evangelización correcta, a través de evangelios, que la palabra los llama anatemas. Y en estos versículos que hoy vamos a estudiar, vamos a ver algunos pasajes, algunos principios esenciales, básicos, para que nosotros podamos entender cómo debe ser una verdadera evangelización bíblica. Entendemos que a través del estudio que estamos haciendo desde que el apóstol Pablo es mencionado en el libro de los Hechos, hemos podido aprender hasta versículos anteriores, en aplicación a la Iglesia, cómo podemos glorificar a Dios en la Iglesia, o cómo puedes tú glorificar a Dios en tu vida, para ponerlo más singular hacia ti. Y tú tienes que tener en cuenta que puedes glorificar a Dios cada día en tu vida, o la Iglesia misma puede glorificar a Dios a través de la predicación de la palabra. O sea, cuando uno predica la palabra, está glorificando a Dios. También uno puede glorificar a Dios a través de la propagación de su palabra, del Evangelio. Cuando tú propagas, más allá de una predicación, tú sigues propagando el Evangelio, allá donde Dios te lleve, en el trabajo, te lleve en una amistad con alguien, o presentes y propagues el Evangelio, tu fe, estás glorificando a Dios en tu vida. Pero más puedes tú seguir más adelante y no quedarte así, puedes seguir glorificando a Dios a través de la preparación hacia con otros. No basta, según lo que vamos a estudiar en esta mañana, llevarle el Evangelio a alguien y después despreocuparse por esa persona, sino que esa pasión de poder llevar el Evangelio tiene que seguir más allá de la propagación, sino también viene haciendo énfasis de una preparación para aquellos que han escuchado el Evangelio, y eso lleva tiempo. Si te acordarás, en la Gran Comisión siempre dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, dice el Señor. Pero más allá también seguimos glorificando a Dios, no solo en la predicación, en la propagación, en la preparación, sino también en la preocupación por aquellos hermanos. Cuando uno va más allá de predicarles, va más allá de expandir el Evangelio, de prepararles, también involucra esa preocupación que uno debe tener por el prójimo, por el hermano, en este caso, viendo sus necesidades, quizá alentándole, dándole consejería, consejos,
que a veces no acaban y a veces no son ni siquiera bien recibidos, o quizá muchas veces son no obedecidos a los consejos que uno da, pero sin embargo cuando uno tiene o hace aquello, tiene que entender que está glorificando a Dios, porque eso hace un hijo de Dios, preocuparse por los demás, tanto por sus necesidades físicas como por sus necesidades espirituales. Eso es glorificar a Dios, porque eso te va a conllevar a que tú puedas proteger su vida. Entonces, tenemos que entender para el inicio de estos versículos que vamos a estudiar, que glorificamos a Dios, y hemos visto y vemos en la vida del apóstol Pablo, que él glorificaba a Dios en la predicación, en la propagación, en la preparación, en la preocupación y en la protección de los hermanos. Ya el Señor había establecido y había definido la misión de la iglesia. De hecho, tenemos nosotros, si alguna vez tú has visto en la parte superior donde el atril, ahí está la visión que nuestro Señor Jesucristo ya había definido para con la iglesia. Y ahí ordenó a los creyentes, donde nos dice, por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en toda la historia de la iglesia ha tratado de cumplir esa misión, ¿sí? A través de muchos o una diversidad de pruebas o de métodos, con diferentes enfoques, desde una presentación sencilla del Evangelio hasta una presentación exegética del Evangelio. De hecho, existen numerosos libros, videos, seminarios para entrenar a cristianos de cómo debe anunciar su fe. Folletos, tratados, todos te ofrecen cursos sobre evangelización. Títulos muy sugestivos que ponen muchas veces cuando uno va y quiere aprender cómo evangelizar. Quizá una de las más conocidas, las 4 leyes espirituales, 6 pasos para la paz con Dios, 39 pasos para la salvación, etcétera, etcétera. Te enseñan a veces a evangelizar de una manera o con un método que quizá lo han descubierto a alguien en particular y creen que ese es el método más exacto por el cual uno debe utilizar para predicar. Lo que a menudo pasa por alto en lo que es la evangelización, ¿sí? Es que en las metodologías que se usan hay principios que deben ser esenciales, básicos, que puedan realmente presentar una verdadera evangelización bíblica. Y en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a mostrar seis principios, podríamos decirlo así, esenciales para una evangelización correcta. Este pasaje entonces ilustra esos llamados de evangelización por una pasión correcta, una prioridad correcta, el personal correcto, las precauciones correctas, la presentación correcta, el lugar correcto, son principios esenciales que se debe tomar para una evangelización a la manera correcta. Vamos a entrar directamente al estudio y vamos a empezar con un primer principio básico, esencial para una verdadera evangelización correcta. ¿Cuál será aquel principio básico esencial, el primero para una verdadera evangelización correcta, bíblica, obviamente? La pasión correcta. Si tú te vas al versículo 36, en la primera parte del libro de los Hechos del cual estamos estudiando, en la primera parte del versículo 36 del capítulo 15, siguiendo nuestro estudio,
dice, después de algunos días, dice, Pablo dijo a Bernabé, volvamos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos. Entonces, después de la pausa del Concilio de Jerusalén, que ya habíamos estudiado, donde quedó decidido el asunto crucial de la salvación por gracia, la Iglesia en Antioquía reanuda su alcance evangelizador. Y este pasaje marca el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Su ministerio se había interrumpido, ¿no?, en aquello por lo cual Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén para lidiar algunos asuntos que se habían manifestado ahí en el capítulo 15, en los primeros versículos, ¿no? Pero estaba listo para seguir adelante, para alcanzar a aquellos que todavía estaban perdidos. Aquí la frase después de algunos días denota un periodo indeterminado. No sabemos específicamente cuántos días, ¿sí?, durante el cual Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pero al final de ese tiempo, Pablo dijo a Bernabé una palabra que nos hace denotar o nos muestra el primer principio básico esencial para una verdadera evangelización bíblica. ¿Y cuál es eso? Una pasión correcta. Volvamos esta palabra y haciendo alusión a las cosas que Pablo ya había pasado junto con Bernabé. Realmente tuvo que haber una pasión tan grande por hacer las cosas del Señor, por proclamar el Evangelio, porque recordemos, en anteriores días pasados, antes del Concilio de Jerusalén, desde el primer viaje misionero, Pablo realmente había pasado situaciones tan adversas, tan difíciles, que muchos le creyeron hasta muerto después de haberlo apedreado. Alguien podría decir, realmente uno tiene que tener una pasión por las cosas del Señor para seguir adelante, pese a las circunstancias que uno vive, pese a las situaciones que uno vive, pese a lo que ya incluso le sucedió en su primer viaje misionero, tanto a Pablo como a Bernabé. Pablo indica y menciona aquí esa pasión, o muestra esa pasión que tenía por llevar el Evangelio. Por eso dice, volvamos, le dice a Bernabé, porque Pablo entendía en su corazón lo que se había manifestado, por ejemplo, a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 16 de la primera carta, cuando les dice, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, nadie que no tenga esa preocupación, esa pasión por las almas perdidas, realmente será eficaz alguna vez para evangelizar. Entonces, y eso no se aprende en ningún lugar, ninguna técnica o ninguna capacitación, ningún seminario va a hacer que tú aprendas o puedas adquirir esa pasión. Esa pasión nace realmente de entender de que por gracia has sido salvo y por gracia también tú tienes que llevar a otros el Evangelio para que ellos puedan ser salvos. Entonces, uno de los primeros principios básicos, esenciales, para poder llevar una evangelización a la manera correcta es tener una pasión correcta. Entender realmente y pensar realmente cuántos mueren cada día sin el Evangelio. O entender realmente cómo realmente uno puede añorar a las cosas que quiere seguir llevando, a lugares que quiere alcanzar. Recordemos que el apóstol Pablo, su anhelo siempre era llegar a Roma, llevar el Evangelio, llegar a España, llevando el Evangelio. Ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, menciona todo esto. Tal pasión no se puede aprender, reitero, estudiando metodologías evangelísticas. Resulta simplemente de conocer y amar a Cristo de manera tan profunda que algo de su amor por los pecadores perdidos llegue a ser nuestro. Eso es lo que se debe tener. Amén. Pero debo entender también que a veces perdemos aquello, porque si no tuviéramos esa carta, por ejemplo, a la iglesia en Éfeso, cuando dice has perdido tu primer amor. A veces las circunstancias, las situaciones, las cosas que vivimos en lo natural, a veces hace que sean como un obstáculo, nos quitan esa pasión.
Y por eso debemos ver la vida del apóstol Pablo, la vida de Bernabé, de Timoteo, y aún así Timoteo en un momento dado, sabes, en sus cartas está desfalleciendo, y el Pablo le está hablando y reiterando, animándoles, le está diciendo a Nasupureo, o sea, te ruego que avives el don de Dios que hay en ti. Entonces entendemos que hay situaciones en las cuales a veces vemos que esa pasión que teníamos pareciera que se hubiera apagado, pero gracias a Dios seguimos estudiando las Escrituras, seguimos estudiando el día de hoy este libro de los Hechos, y aquí nos muestra que realmente nuestra evangelización a la manera correcta, la evangelización correcta siempre va a venir con un principio básico esencial que es la pasión correcta, y la pasión correcta te va a llevar más allá de lo que quizá uno puede haber pensado. Entonces, el primer principio básico esencial para una verdadera evangelización es tener la pasión correcta. Un segundo paso que vemos en el versículo 36, luego de que Pablo dice a Bernabé, volvamos, hay un segundo principio básico esencial, y que es la prioridad correcta. Y dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo era un evangelista bíblico. Veía su responsabilidad no solo de proclamar el Evangelio Salvador, sino también de establecer iglesias y llevar a la madurez a los nuevos convertidos en la fe. Entonces, no sorprende que planeara un segundo viaje. Su objetivo era visitar a los hermanos, como dice el versículo 36b, visitar a los hermanos en todas las ciudades en que ellos habían anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. O sea, Pablo entendía claramente que la prioridad final de la evangelización es el discipulado. Ahora, ¿qué es el discipulado? Bueno, resumiéndolo, para no entrar en todo un estudio sobre lo que es un discipulado, es enseñar a los creyentes a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado. Reitero, enseñar a los creyentes a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado, como habíamos leído en Mateo capítulo 28. Ahora, uno dirá, o nace una pregunta y dice, ¿qué le motivó a Pablo a volver a visitar a los convertidos del primer viaje misionero? Además, obviamente, de su deseo de que ellos obtuvieran una madurez. Y a través de las otras cartas que tenemos, que él mismo escribió, podemos entender que lo que motivó a Pablo de volver a visitar a los convertidos, ¿no?, del primer viaje misionero, es que los amaba como sus hijos espirituales. Los amaba como sus hijos espirituales. Y expresó ese amor a través de las otras cartas que tiene. Por ejemplo, para citar solamente en la carta de los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 8, donde dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Pablo se veía siempre como un padre amoroso y responsable por el bienestar de sus hijos, una y otra vez. Es más, dice más adelante en Hechos, cuando estudiamos en el capítulo 20, que dice que no cesaba de día y de noche, ni con lágrimas él amonestaba a sus hijos. Entonces, él amaba como sus hijos espirituales. Eso le motivó a Pablo a volver a visitar a los convertidos. Es más, no solo los amaba, sino que él quería levantar siempre creyentes maduros, no bebés espirituales que no sean capaces de sobrellevar la vida cristiana que ellos debían llevar. Pablo quería que sus hijos sean maduros, que puedan ser capaces de reproducirse. Y el compromiso de Pablo de madurar creyentes, pues, es reflejado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque cuánto tiempo estuvo nuestro Señor con los 12 apóstoles, día y noche les enseñaba. Entonces, Pablo sabía que como apóstol debía entregarse a la iglesia. Y reitero, él siempre estaba de noche y de día, dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces,
A largo plazo, la obra de la congregación local, bien enseñada, madura y espiritualmente fuerte, tiene mayor influencia que las cruzadas evangelísticas masivas. Entonces Pablo tenía una prioridad correcta. Y la prioridad correcta siempre era ir más allá de proclamar el Evangelio, más allá de establecer iglesias, sino llevarles, reitero, a la madurez a los nuevos convertidos en la fe. Muchas veces en este tiempo lo que hacemos es cuando hablamos del Evangelio a otros, siempre tendemos o cerramos el ciclo con decirles, busca una iglesia más cerca a tu casa. Sin considerar a veces si realmente en la iglesia que está más cerca a su casa tiene la prioridad correcta, que es la predicación correcta de la palabra del Señor. Y a veces llevamos más bien o somos puentes para que aquel que se le ha hablado del Evangelio sea puesto a cargo de lobos, de herejes, yo los llamo más. Entonces tenemos que entender que a veces necesitamos un poquito, si vas a evangelizar de la manera correcta, tienes que tener una prioridad correcta de ir más allá de solamente llevarle el Evangelio. Tratar de que él pueda alcanzar una madurez con la doctrina sana, con la enseñanza sana de su palabra, porque realmente ese va a ser un evangelio correcto a la manera de Dios. Un tercer principio básico que es esencial para una verdadera evangelización bíblica no solamente es tener la pasión correcta o la prioridad correcta, sino también nos muestra en el versículo 36, iniciando el capítulo 16 hasta el versículo 3a, vemos aquí el personal correcto. ¿Cuánto no quisiéramos tener los pastores realmente personal correcto para salir y evangelizar? Pablo, en la misericordia, en la gracia del Señor, el Señor puso delante de Pablo, si a un principio puso a un Bernabé, Pablo pudo ponerlo a un Silas, a un Timoteo, que pueda realmente ser aquellos que puedan evangelizar de la manera correcta. Entonces Dios utiliza a las personas adecuadas, las que Él elige, para cumplir las tareas que les tiene previstas. En Hechos capítulo 15, versículo 37, seguimos hasta el versículo 38, voy a citar, ahí tú en tu Biblia. Cuando estaban a punto ya de embarcarse para su nuevo viaje, Pablo y Bernabé cometieron un error desde el principio. Dice así el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Acá viene un suceso que ya lo habíamos estudiado cuando estábamos estudiando el capítulo 13, específicamente el versículo 13 también. Y aquí esta palabra llevasen es un verbo en tiempo imperfecto que muestra que Bernabé era persistente. No es que en ese momento se le ocurrió a Bernabé para decirle a Pablo que llevasen a su sobrino, que es Juan Marcos, sino que ya este verbo muestra de que en varias veces, en reiteradas veces, Bernabé era persistente a querer llevar a Juan Marcos. Ya hablamos de esto en el capítulo 13, reitero, y ahí habíamos establecido que no estaba claro por qué Juan, o sea, Juan Marcos, ¿no?, se apartó y volvió a Jerusalén. Ya habíamos dicho que algunos decían que se asustó viajar, que tenía miedo a la persecución, o que también algunos dicen de que Pablo no le gustaba que Pablo tomara dominio sobre su tío Bernabé, o quizá también algunos dijeron que desaprobaba que Pablo pusiera más enfoque en predicar el Evangelio a los gentiles que a los judíos. Sin embargo, lo que habíamos establecido cuando estudiamos este capítulo 13, habíamos establecido que cualquiera fuera la razón, Pablo no lo consideró válida. Lo que hizo Juan Marcos en ese momento para Pablo estuvo mal.
después de esta primera falta de Juan Marcos, Pablo no le tenía confianza, obviamente los había abandonado, y a Pablo no le gustaban, hasta ese momento podemos entender, los desertores. Y Bernabé, que era un hombre de segunda oportunidades, bueno, más allá de lo que era su sobrino Juan Marcos, así como lo dice Colosenses 4:10, finalmente eso conllevó a que haya un desacuerdo, y no ha debido ser un desacuerdo muy suave, ¿no? Porque llega un momento en que rompen se disuelve esa sociedad entre ambos, no amigablemente a un principio, sino quizá con violentas emociones, porque eso desata una separación entre ambos. Bernabé se va rumbo a Chipre, ¿no? Y uno podría decir aquí, pero pastor, ¿quién tiene la razón en esta situación? Claro, nosotros vemos hasta ese momento, a los ojos, vemos el resultado. Más allá, después de aquí un tiempo, vemos pues el gran trabajo que hizo Bernabé con Juan Marcos, ¿no? Porque de alguna manera le dio un giro a su vida, que llegó a ser uno de los hombres más prominentes, podríamos decir así, en el Nuevo Testamento, al punto que pudo escribir uno de los evangelios. Estuvo ligado con Pedro, tuvo en los últimos días del mismo el apóstol Pablo. Entonces, ¿quién tenía la razón? Pero sin embargo, como estamos en Hechos capítulo 16, tenemos que entender que la evidencia favorece aquí a Pablo. ¿Por qué? Primero, porque él era el apóstol y Bernabé no. Ahora, quien debió haberse sometido a la autoridad apostólica de Pablo tuvo que ser Bernabé. Además, podemos entender ahí en el versículo 40 de este capítulo, Pablo y Silas fueron encomendados por la iglesia. Si tú ves el capítulo 40, el versículo 40, ¿sí? Pablo fue encomendado por la iglesia, lo que no sucedió con Bernabé y Juan Marcos. Bernabé también debió haber comprendido que habría sido poco prudente y difícil llevar a Juan Marcos, en quien Pablo hasta ese momento no confiaba en él. Entonces, podríamos entender que la evidencia favorece a Pablo, y es más, podríamos ver también que a partir de esta situación que sucede, es la última mención de Bernabé en el libro de los Hechos. Pero para que tú no puedas entristecerte al otro lado de los que están aprendiendo, uno puede ir más allá en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, cuando está hablando Pablo sobre los derechos de los apóstoles. Ahí vemos cómo Pablo más adelante escribió de un modo aprobatorio el ministerio de Bernabé. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Y Juan Marcos, obviamente, causante del lío, que se convirtió después en uno de los valiosos colaboradores de Pablo. Colosenses 4:10, Filemón 24 y 2 Timoteo 4, capítulo 4, ahí tú vas a ver cómo es que Juan Marcos más adelante llega a ser uno de los grandes colaboradores del mismo apóstol Pablo. Entonces, tenemos que entender que hay una tercera cualidad muy importante para una verdadera evangelización bíblica, y estamos hablando del personal correcto. Y el versículo 40, tras su separación de Bernabé, dice, en el versículo 40 leemos del capítulo 15, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, ya no hubo un equipo misionero, se formó dos. A veces de las situaciones negativas que se puede manifestar en algún momento, Dios puede de alguna manera eso llevar a situaciones más positivas. O sea, ya había ahora dos equipos misioneros, y la influencia de estos hombres se había duplicado. Quizá el enemigo, podríamos decir, estaba feliz de haber dividido esta comunión, este equipo misionero del primer viaje misionero, pero sin embargo Dios a través de esa situación hace que se multipliquen
los equipos misioneros. Entonces, y aquí viene Silas al escenario y Bernabé, bueno, agarra a Juan Marcos y pues se va hacia el lado de Chipre. Y Silas tampoco era un hermano cualquiera, porque cuando uno ve las escrituras, y ya más adelante cuando estudiemos, vamos a ver que Silas, por ejemplo, era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, un hombre adecuado para el trabajo misionero. Ahí en el versículo 32 del capítulo 15 se lo menciona como profeta, porque era hábil para proclamar y enseñar la palabra. Como judío tenía entrada a las sinagogas, Silas. Como ciudadano romano, porque también tenía doble ciudadanía, ahí lo establece Hechos 16:37, disfrutaba también de la protección de los mismos beneficios que Pablo tenía como ciudadano romano también. Entendía algo que es esencial cuando se habla de Silas, que él entendía que la salvación era por gracia. ¿Por qué? Porque ellos habían acordado y estaban llevando todo lo que se había resuelto en el Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén se había resuelto que la salvación es puramente por gracia. Entonces él entendía aquello. Entonces había un personal correcto para llevar un evangelio correcto. Sí, y Pablo eligió viajar. Una vez que Silas entra al escenario, Pablo eligió viajar a Siria y a Cilicia, dirección opuesta a la que Bernabé había tomado. En el versículo 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Imagínense, Pablo siempre estaba glorificando a Dios a través de proteger a la iglesia, confirmando. Ya habíamos enseñado esto en la anterior clase, ¿sí? Siempre confirmaba a los hermanos a través de la palabra. Entonces, Pablo y Silas, después de atravesar esa escarpada cordillera del Tauro a través de las puertas cilicias al norte de Tarso, el equipo misionero llega ¿a dónde? A Derbe y Listra, versículo 1. Después llegó, dice, a Derbe y Listra, y aquí, dice, había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces, Listra, donde Pablo, recordarás cuando habíamos estudiado en el capítulo 14, Listra era ese lugar donde Pablo había curado a un cojo, ¿te acuerdas? Donde les declararon dioses a los dos misioneros, de los cuales Pablo se enoja, etcétera, pero quizá más recuerdas, es ese lugar donde a Pablo le fue apedreado al punto que ellos creían que estaba muerto. Entonces, allí en Listra se une uno de los que va a ser un gran colaborador del apóstol Pablo, que es Timoteo, ¿sí? Que en realidad reemplaza a Juan Marcos. Y Timoteo llega a ser, más adelante, y a partir de este momento, mano derecha en la vida de Pablo. Fue un verdadero hijo en la fe, como lo manifiesta 1 Timoteo 1:2, llevado a Cristo cuando visitó Listra en su primer viaje misionero, bueno, eso se cree, ¿no? Hijo de una mujer judía llamada Eunice, creyente, igual que su abuela Loida, como dice la segunda carta de Timoteo 1:5, pero había algo particular en Timoteo. El padre era griego, ¿sí? Siendo tanto judío como gentil. Tenía acceso a ambas culturas. Bueno, había que sobresaltar aquella situación. Entonces, pero sí lo que nos menciona en el capítulo, en el versículo 1 y 2, lo que sí nos podemos resaltar es que daban, dice, de Timoteo buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y él era un hombre que era irreprensible. Entonces, cuando uno va a llevar el evangelio correcto a otros lugares, o va a manifestar el evangelio a través de, quizás de una campaña evangelística, uno tiene que entender que tiene que tener el personal correcto para llevar una evangelización que va a ser fructífera, ¿no? En el versículo 3 del capítulo 16, conociendo el valor y el potencial de Timoteo, ¿qué hace Pablo? Dice, quiso que éste fuese con él, dice,
y tomándole, dice, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, después de que Pablo ve y da un buen testimonio de Timoteo, Pablo, ¿qué hace? Le pide que fuese con él. Ahora, una pausa aquí. La mamá y la abuela habían visto todo lo que le había sucedido a Pablo. Cómo es que Pablo así había sido perseguido, había sido apedreado. Sin embargo, le permitieron ir. Miren el amor de madre en ese momento, sabiendo las situaciones que vivió Pablo en el lugar que estaban, la mamá y la abuela. ¿Cómo es que permiten que Timoteo vaya con Pablo? Una mamá quizá en este tiempo diría, no, hijo, no vayas, es peligroso. Quizá en este momento diría, no puedes tú ir a Corea del Norte, están matando allá a los cristianos, o a China, están matando, están encarcelando a los cristianos, o quizá a lugares donde sabes que hay peligro, pero miren la confianza tanto de la madre y de la abuela de Timoteo para poder dejarlo ir a su hijo y nieto, en este caso Timoteo. Entonces, y en ese versículo, en el versículo 3, al final resalta un cuarto principio esencial para una verdadera evangelización. ¿Cuál es ese cuarto principio esencial? Las precauciones correctas que se debe tomar. Precauciones correctas. Pablo dice aquí que le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. Con el padre de Timoteo, probablemente muerto, porque no se menciona de que esté vivo el padre de Timoteo, y habiendo sido gentil, de todos modos Pablo asume el papel de un padre, ¿y qué hace? Circuncidó al joven Timoteo. Ahora, algunos han criticado duramente a Pablo por hacer eso, acusándolo de caer en la misma herejía que combatió en el concilio de Jerusalén, ¿te acuerdas? Por todo lo que había sucedido. Pero lo que tenemos que tener claro, y para los estudiantes que están estudiando el libro de los Hechos, es lo siguiente. En ninguna parte se establece o sugiere que Pablo circuncidó a Timoteo para que pudiera ser salvo. Lo que estaban proclamando aquellos judíos, ¿te acuerdas? En Antioquía, y después que eso conllevó a ir a Jerusalén, al concilio. Reitero, en ninguna parte se establece o sugiere que Pablo circuncidó a Timoteo para que pudiera ser salvo. El texto expresa claramente que le circuncidó, dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, la circuncisión era requisito indispensable del judaísmo, eso ya lo sabemos. Si Timoteo no se hubiera circuncidado, los judíos habrían supuesto que estaba renunciando a su herencia judía y eligiendo vivir como un gentil. No tenía nada que ver con la salvación. O sea, lo hizo por el bien de la conveniencia, para evitar la colocación de un obstáculo innecesario en el camino de la evangelización judía. O sea, la circuncisión de Timoteo le concedió total acceso a las sinagogas que visitarían con Pablo y Silas. Lejos de caer en el legalismo, Pablo estaba siendo coherente con un principio que después se expresaría en primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 22. Y quiero leer esto para explicarte y puedas entender de lo que estoy hablando. Hasta este momento estás un poquito confundido. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 19 al 22, dice así: por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pero sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos los que de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ahora, el significado que Pablo se negara así, por ejemplo, a circuncidar a Tito, nos debe también marcar una situación de que uno no va a circuncidar a alguien porque bueno, es su manera de actuar, sino que hay situaciones en las cuales, o hay precauciones de las cuales uno tiene que tomar. Los misioneros, por ejemplo, deben ser sensibles a las características exclusivas de las culturas en que trabajan, pero sin transigir, o sea, sin conceder, sin acceder, sin consentir, sin ceder, sin negociar ninguna de las verdades eternas de la Biblia. No sé si están entendiendo. Entonces, hay situaciones en las cuales uno tiene, especialmente en el campo misionero, cuando uno va a un lugar determinado, a veces las culturas tienen situaciones en las cuales uno a veces tiene que manifestar o tiene que contraer, pero siempre reiterando, sin vulnerar o sin comprometer ninguna verdad bíblica. ¿No? Si en alguna cultura, por ejemplo, están haciendo algo que es indebido o contrario a las escrituras, contrario a la palabra, pues obviamente uno no lo va a hacer. Pero sin embargo, si en alguna cultura el vestir de un modo o el comer algo, no sé, o alguna otra situación que no transgrede las ordenanzas del Señor en principios básicos que nos muestran las escrituras, pues de alguna manera lo que Pablo dice en la primera carta a los Corintios, sí, a veces lo tiene que hacer con tal de qué, de ganar o establecer una relación con aquellos que uno va a llevar el Evangelio. Ojalá estén entendiendo en la otra parte. Entonces, hay principios básicos, esenciales para una verdadera evangelización bíblica. Entonces, todo nace con tener una pasión correcta por las cosas del Señor. Esa pasión que no importando las situaciones que uno viva, las persecuciones como la tuvo el apóstol Pablo, en su momento Esteban, Pedro, etcétera, llevados a la cárcel, maltratados, ¿sí? Pero si uno tiene la pasión correcta, es uno de los elementos esenciales y primordiales para llevar una verdadera evangelización. Porque puede uno tener o su pasión puede ser de una manera que es equívoca, ¿sí? Que quizás su prioridad sea el número de creyentes, quizás su prioridad sea ser grande entre los evangelistas o renombrado, etcétera, pero la pasión correcta es la que uno debe tener. Tiene que haber una prioridad correcta, ¿sí? No solo llevar el evangelio a aquellos, sino también ir más allá de llevarles el evangelio, que vayan madurando a aquellos que les lleva el evangelio, que les vaya confirmando a aquellos que has llevado el evangelio, que pueda establecer iglesias, pueda realmente llegar a la madurez, siempre teniendo el personal correcto dentro de aquellos que van a llevar el evangelio. Entonces, tenemos la pasión correcta, la prioridad correcta, el personal correcto, las precauciones correctas que uno debe tomar. Y como un quinto principio básico esencial para una verdadera evangelización bíblica, tenemos que tomar en cuenta la presentación correcta. Versículos 4 y 6 del capítulo 16. Básicamente, la clave para la evangelización eficaz y biblia es el mensaje correcto. ¿Cuál? ¿Cuál es ese mensaje correcto? Y fíjate en el versículo 16, el capítulo 16, versículo 4. Dice, y al pasar por las ciudades, dice, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si tú ves aquí, básicamente la clave para la evangelización eficaz y bíblica es el mensaje correcto. ¿Y cuál es ese mensaje correcto? Que la salvación era totalmente por la gracia de Dios.
es la verdad de que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo. ¿Te acuerdas lo que habían acordado en el Concilio de Jerusalén? Sí, eso es lo que estaban llevando, esas cartas que se habían escrito, que la verdad de que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, y algunos también llevaron algunos requisitos mínimos para el compañerismo, o sea, algunas regulaciones impuestas sobre los gentiles, porque a título de tener libertad en Cristo, ellos estaban haciendo lo que querían, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es poner algunos requisitos para el compañerismo, y ya les dicen, no, así ustedes tengan libertad en Cristo, parafraseando, absténganse de comer animal ahogado, ¿no? Animal con sangre, absténganse de lo que es la fornicación, etcétera, ¿no? Lo que habíamos ya estudiado. Entonces ellos lo que estaban haciendo era extendiendo la verdad liberadora, afirmando que se había afirmado en el Concilio de Jerusalén de que la salvación es por gracia y que ellos debían vivir por amor. En resumen es eso. Ese era el mensaje que estaban llevando. Esa era la presentación correcta que se estaba llevando. No era hablar sobre la prosperidad o hablar sobre otros temas que generalmente las personas o algunos quieren escuchar. No eran mensajes sobre cómo puedes ser tú un campeón, o cómo puede ser tú tener una vida cómoda, o etcétera, etcétera. No, la verdad que ellos llevaban era aquella que se había establecido en el Concilio de Jerusalén. Entonces, Lucas ahora es lo que observa en el capítulo 5, ¿no? Que el objetivo de la evangelización no es acumular enormes cantidades de convertidos. Sin embargo, es verdad que las iglesias fuertes, establecidas en la fe, pues van a aumentar en número. Entonces hay que tener, pero igual hay que llevar una presentación correcta. Y finalmente, un último principio básico esencial para una verdadera evangelización bíblica nos muestra en el versículo 6 hasta el versículo 10 el lugar correcto. El lugar correcto. No es donde uno dice, tengo que ir. No es donde uno lo ve mejor. Bueno, en este caso, estudiando el capítulo 16, leemos, por ahora Dios tenía otros planes para los misioneros. Pablo decidió ir más al oeste, al interior de la provincia de Asia, ahí atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Esa región era importante y allí habría más tarde iglesias en ciudades como Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Pero sin embargo no era el momento. Fíjate el versículo 6 del capítulo 16. Ahí se les prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 6. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Por el momento, les fue prohibido. Con la vía al oeste bloqueada, los misioneros giraron al norte hacia Misia, la región norteña de Asia. Pero cuando intentaron ir más al norte hacia Bitinia, el Espíritu también no se les permitió. Fíjate el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Date cuenta acá. Ahora, no hay indicio de cómo se les impidió hacerlo. O sea, no nos dice el texto cómo el Espíritu Santo les prohibió. Con una voz audible, se les presentó el Espíritu Santo. No nos dice, pero reiteramos. Pero sí nos dice con mucha certeza que es el Espíritu Santo, se les había prohibido que vayan a ese lugar. Pero sin ningún otro lugar para ir, ¿qué hacen? Pablo y Silas, versículo 8, descendieron a Troas, un puerto sobre el mar Egeo. Fíjate el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Ellos sabían que finalmente Dios les revelaría dónde querían que fueran si seguían ellos en acción, ¿no? En esa acción misionera.
Al final, en forma dramática, así lo hizo. Y le dice, versículo 9, y se le mostró a Pablo, dice, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y voy a hacer énfasis, porque ya estamos terminando, en esta palabra, ayúdanos. La anterior semana estaba en la casa de mi hija y ahí tenía un estudio bíblico de Spurgeon, de la Biblia. Y generalmente trato de leer algunos otros estudios para ver. Lo que hacía énfasis de estos versículos, de este estudio en particular, Spurgeon, hizo más énfasis no de todo lo que yo he planteado en esta mañana, sino hizo énfasis en esta palabra, ayúdanos. Y Spurgeon habla ahí de cuál es lo más importante que uno puede hacer por el prójimo. ¿Cómo puedes ayudar? ¿Sí? Y quizás puedes ayudar en muchas cosas, sea para con tu hermano, con tu mamá, tu papá, tus tíos, tus amigos, compañeros de trabajo. Pero quizá lo más grande que un creyente puede hacer en cuestión de ayudar a otro es llevarle el Evangelio. Amén. Hacía énfasis Spurgeon, obviamente no con las palabras que yo estoy diciendo, pero capté la esencia de lo cual estaba hablando en ese compendio que tenía. De que a veces queremos ayudar a alguien y lo más importante en lo cual debemos hacer no lo hacemos. Y es ayudar a llevar el Evangelio. El macedonio aquí no le está pidiendo a Pablo que le ayude a que le traigan comida o quizá abrigo, sino que pueda realmente, a través de Dios obviamente, que Él mueve todos los pasos del hombre, en este caso de Pablo, Silas, Juan Marcos, les está pidiendo ayuda en lo espiritual, ayuda en que ellos puedan llevar el Evangelio a ese lugar, ayuda en que ellos puedan conocer lo que es la vida eterna, que puedan conocer el Evangelio de la gracia, que ellos realmente puedan pasar y puedan escuchar, porque a veces los tiempos no se dan, o a veces solamente hay una oportunidad para escuchar el Evangelio. A veces cuando uno llega a la situación adversa, uno se pregunta, ¿por qué no le hablé de Cristo? ¿Por qué no le hablé del Evangelio? Y a veces llega a ser tarde una situación. Esperamos a veces los momentos más difíciles, esperamos a veces o pensamos que siempre vamos a tener una oportunidad de hablarles del Evangelio. Las personas están clamando ayuda, día y noche, aún en su interior, siempre están clamando, porque Dios ha puesto en el corazón del hombre siempre esa necesidad de lo que es lo eterno. Y a veces nosotros los cristianos lo que hacemos es vista gorda aquella necesidad. No necesitamos una invitación quizá en algún momento dado, como se da en este versículo. Sabemos que las personas necesitan ayuda, y la ayuda más grande que puedes llevar es llevando el Evangelio, porque ahí va a determinar su eternidad, ahí va a determinar dónde van a pasar la eternidad. Entonces la experiencia aquí de Pablo, Silas, y en este caso Juan Marcos, habiendo recibido ese llamamiento divino, Pablo no dudó. Y Lucas observa en el capítulo 10, cerrando con este estudio, con este versículo, el versículo 10, dice, cuando vio la visión, dice, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto, dice, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué cosa? El Evangelio. Ahí vemos la ayuda que estaba pidiendo el macedonio, obviamente a través del Señor. Es el Señor quien, de cierto, Él les había llamado para que llevasen el Evangelio. Entonces, en estos pasajes que hemos estudiado, este pasaje ilustra, finalizando, resumiendo, para que tú puedas entender cómo realmente debe ser una verdadera evangelización bíblica correcta. Y en este pasaje ilustra los principios básicos de la evangelización.
Dios usa personas con la pasión correcta y la prioridad correcta, con el personal correcto, que toma las precauciones correctas para hacer la presentación correcta en el lugar correcto. Toda la metodología de evangelización se debe evaluar a la luz de tales realidades. Puede haber en las librerías cristianas 1 y 1000 formas de evangelizar. Puede haber o pueden enseñarte en los seminarios, en las escuelas bíblicas, cómo evangelizar, presentarte pasos para la evangelización. Pueden enseñarte a cómo puedes hablar, pueden enseñarte a cómo tienes que pararte, como lo hicieron, por ejemplo, en los seminarios que yo estudié, cómo tienes que enfocar a las personas, cómo debes incluso leer la Biblia, que no estoy desmereciendo esas cosas, pero sin embargo, los principios esenciales que no se debe pasar por alto para una verdadera evangelización bíblica es tener la pasión correcta, con la prioridad correcta, tener el personal correcto, tomar las precauciones correctas, presentar la presentación correcta, un evangelio limpio, correcto, ¿sí?, en el lugar correcto. Y lo hacemos a través siempre de orar y pedirle al Señor dónde debemos ir, dónde podemos llevar el evangelio. Tenemos las puertas abiertas, aunque el Señor dice, id a todas las naciones, a todos los lugares. Y muchas veces Dios te lleva a un trabajo hasta el otro extremo, quizás del departamento, quizás te cambia de trabajo, quizás te lleva a una fuente laboral, quizás te lleva al entorno familiar dentro de una circunstancia. Pero si tú tienes la pasión correcta por llevar el evangelio, pues lo vas a dar ahí. Gracias, Señor, por tu palabra, papito. A veces nos redarguyes, nos reprendes, bendito Dios, porque a veces caemos en ese lazo de lo que es la comodidad. A veces perdemos, Señor, como dijiste a la iglesia de Éfeso, que hemos perdido tu primer amor, pero sin embargo más adelante dices que debemos arrepentirnos, Padre Santo. Gracias, papito Dios, porque a través de tu palabra aprendemos realmente cómo debemos, Señor, llevar el evangelio. Y así como ese varón macedonio, Señor, que quizá clamaba para que puedas visitarlos, Señor, también te clamamos, Señor, que nos ayudes, papito, en toda situación. Gracias porque ya nos has presentado el evangelio. Sin embargo, también te pedimos ayuda, Señor, porque hay otras situaciones que vivimos y pasamos, bendito Dios. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, de los estudiantes que están estudiando este libro. Dale siempre claridad, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.